Cuando hace exactamente 8 años las imágenes de los canales de televisión, los audios radiales y los textos en medios electrónicos nos acercaban lo que acababa de suceder a unos pocos metros de este lugar, nadie de nosotros se animaba a pensar que íbamos a ser golpeados en nuestra propia carne por esta masacre. Ni los que llegamos a este lugar a escasos minutos de lo ocurrido, ni quienes lo veían en sus televisores o escuchaban en sus radios. Solo veíamos y escuchábamos sirenas, bomberos, médicos, gritos, sobrevivientes en el piso o intentando salir de los vagones. Más gritos, helicópteros de rescate, policías, trabajadores del ferrocarril desesperados y aturdidos, y otra vez los gritos. Mientras, y en el medio de la desesperación, empezábamos a hacer llamadas a teléfonos celulares que nunca fueron contestados, hasta que llegó el silencio. Horas después, la estación fue quedando vacía, y entonces llegó el silencio en varias formas. Se callaron las ambulancias y los ruidos de las unidades policiales. Las voces desesperadas de los heridos dejaron de escucharse en el hall. Sonaron entonces en decenas de hospitales y sanatorios. Mientras iban apareciendo en las listas de quienes habían podido salvar sus vidas. Muy adentro nuestro empezaba a aturdirnos el más tremendo de los ruidos, el del llamado sin respuesta y el de otras preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamá, papá, hijo, hija, hermano, nieta, amigo, compinche? Horas o días después encontraríamos la más horrorosa de las respuestas. Seguramente muchos de ustedes estuvieron ese miércoles. Pueden dar fe de todo este mínimo repaso por los recuerdos. Para nosotros es diferente, porque cerramos los ojos o los abrimos para volver a ver este lugar y el aliento se pierde, los latidos se aceleran, la voz se quiebra y por la piel nos pasa esa sensación tan parecida a una descarga eléctrica que llega al corazón para dejar detenida una parte de él en esta mañana y para siempre. Con el correr de las horas, los funcionarios responsables daban respuestas deshumanizadas, carentes de criterio e hirientes. De la boca de los empresarios salían balbuceos inconexos y sin fundamento. Lo que empezaban a hacer era algo que no dejaron nunca de intentar: salvarse de la responsabilidad, intentar que el país entero mirase para otro lado, que no leyesen sus nombres, que no recordasen sus caras, ni el contenido de sus frases. Si hubiese ocurrido un domingo, no sabemos qué le pasó al Motorman, hay que esperar, yo ya no soy funcionario, no voy a hacer declaraciones. En las morgues o adentro del tren, los cuerpos de nuestros amados familiares iban siendo encontrados. Eran el resultado más palpable de la desidia de aquellos, la expresión clara de su falta de idoneidad para cuidarnos y, por sobre todo, la manifestación de su crueldad y su falta de valentía para asumir los resultados de su acción perversa en algunos casos, de su inacción voluntaria en otros. A los pocos días comenzamos juntos un camino que hemos descrito muchas veces en estos larguísimos 8 años, de cómo nos conocimos, de cómo dejamos de lado cualquier diferencia, de cómo nos animamos a emprender una lucha sin saber ni siquiera nuestros nombres. Vos sos la mamá de, vos sos papá de, vos de quién sos amigo. Así, en nuestro mundo familiar teñido por la sangre, con el alma hecha trizas, sin saber nada del otro, nos abrazamos por primera vez. No nos importaba otra cosa que entender que esa persona sentía lo mismo. ¿Qué importaba su nombre? Ya llegaría el momento de saberlo. Ahora llorábamos y necesitábamos consuelo, porque nos teníamos a nosotros y a un país que nos miraba con la bondad de saber
de quien sabe que podría haber estado en ese lugar o en otro similar. Para 2012, la Embajada de Israel y la AMI habían sido voladas por manos asesinas. Los pibes de Cromañón habían sido víctimas de la corrupción. Meses antes, en las vías de Flores, el destruido andamiaje de la línea dejaba nuevas muertes. Los chicos de Ecos y tantas otras vidas perdidas de manera absurda eran el espejo que nos devolvía una imagen de nosotros mismos que nunca hubiésemos deseado ver. Pero era real, dolorosamente real. Y con la condena de los responsables como horizonte, dimos el primer paso, juntamos nuestras pocas fuerzas y avanzamos. 8 años después, miramos para atrás y volvemos a ver imágenes imborrables. El primer acto, las recorridas por las estaciones de la línea, las 3 veces que la Plaza de Mayo se llenó con nuestros carteles de justicia, los miles de abrazos de personas anónimas que con su abrazo nos sostuvieron, los 500.000 que se animaron en nuestro país y en muchos otros a exigir justicia con nuestra campaña de fotos, cientos de entrevistas, participación junto a otras causas. Todo pudimos hacerlo porque entendimos que había pilares que iban a mantenerse siempre. Entendimos que en la suma de las individualidades estaba nuestra fuerza, que nuestras diferencias nos aportaban visiones nuevas, que las discusiones siempre llegaban a buen fin. El resultado está a la vista. Más de 2.900 días nos han tenido atentos, cada minuto, a lo que debíamos hacer, siempre con la misma seguridad. Hoy no es distinto. Las diferencias que puedan haber, sean personales, ideológicas o de cualquier otra índole, son respetadas. Y los nuevos desafíos que cada miembro de este grupo decide emprender tiene al grupo como principal impulsor. Nada importa más que trabajar desde el lugar que se elija para que tengamos un país mejor cada día. Nunca nos hemos puesto como grupo del lado de ningún signo político y hemos exigido y exigiremos lo que creemos que nos corresponde desde el mismo lugar. Muchas de esas cosas han pasado, ayudados por la parte de la sociedad que nos acompaña. Porque hay otra parte que nos ha intentado demonizar y destruir tanto como ha podido. No creemos en las reconciliaciones, ni en el perdón, ni el olvido sobre las acciones de quienes nos han destrozado la vida. Pero si hubiese un camino, ese debería ser el reconocimiento por parte del Estado argentino de su demostrada responsabilidad en lo sucedido. Lejos de eso, el negacionismo sigue reinando en los discursos públicos de dirigentes que hoy ejercen cargos centrales en diferentes poderes del Estado. Es absurdo, pero en este país pueden reconocerse deudas monetarias con capitales extranjeros. Pueden solidarizarse con naciones de todo el orbe por los más disímiles motivos. Pueden pensarse, y está muy bien, políticas a futuros que defiendan derechos de toda índole. Pero cuando se habla de muertes, todo cambia. Y volvemos a escuchar el eco de aquellas primeras horas de boca de actuales y exfuncionarios.